Saludos de nuevo. Vamos a concluir este curso introductorio a la gestión de memoria en entornos de VSphere 5.x de VMware, pasando al capítulo 5, donde vamos a hablar de pruebas de rendimiento. Espero que sean interesantes, comparativas un poco de cómo afecta las distintas técnicas de reclamación de memoria, qué tipo de efectos vamos a encontrar en el rendimiento de la plataforma según vayan siendo utilizadas. Vamos a hablar de NUMA, el soporte que VSphere tiene de NUMA, y finalizaremos con algunos consejos prácticos. Bueno, respecto a benchmarking, pruebas de rendimiento, primero comentar que las fuentes, digamos, de toda esta información que vamos a ver aquí provienen de un white paper muy interesante que os recomiendo, escrito por VMware, titulado Understanding Memory Resources Management in VMware VSphere 5.0. En este primer escenario, lo que se pretende es ver un poco cómo el Transparent Page Sharing, recordáis, la compartición de páginas transparente, afecta al rendimiento. Se trata de un ejemplo donde se ejecutan máquinas virtuales que en principio no tienen el Transparent Page Sharing habilitado en absoluto. Sería el throughput que nos ofrece la primera barra, ¿de acuerdo? Barra naranja, entonces lógicamente es 1. El throughput es digamos, el valor nominal. En la segunda barra nos muestra el throughput obtenido con el Transparent Page Sharing habilitado por defecto, ¿de acuerdo? Uno de los parámetros que controlaba esto, importante, era el Share Scan Time, que básicamente nos daba cuánta cantidad de tiempo se tomaba por cada máquina virtual para escanear la totalidad de la memoria de la máquina virtual. Por defecto estaba a 60 minutos, una hora, ¿de acuerdo? Tomaríamos, o en impreso se tomaría una hora completa para escanear la totalidad de la memoria de la máquina virtual. Entonces, en esas condiciones, vamos viendo que en función del tipo de benchmarking de estrés que especifiquemos, que utilicemos, prácticamente no se nota, es la columna azul en absoluto, o de forma muy ligera, ¿no? Incluso en algunos casos se mejora curiosamente la situación. Estas distintas herramientas de benchmarking, probablemente las conozcáis. El SPEC JBB se trata de una herramienta basada en Java que utiliza tecnología Java o simula aplicaciones Java para crear estrés, ¿de acuerdo? En la máquina virtual. La segunda es compilación de kernel, típica de Linux, y la segunda es el SwingBench, que se utiliza con un aplicativo de Oracle, ¿de acuerdo? Para simular una base de datos de Oracle que está recibiendo queries. En la tercera columna se trata de cambiar el valor que comentábamos del Share Scan Time, ¿de acuerdo? Este valor de 60 minutos, recortarlo a 10 minutos, o sea, hacer que el Transparent Page Sharing sea más agresivo, o sea, que escanee la memoria de las máquinas virtuales en menos tiempo en busca de páginas iguales. En este caso vemos que ya se reduce el rendimiento, pero nunca por debajo del 1%, como podéis ver aquí. O sea que es realmente un impacto bastante reducido, incluso, bueno, pues de alguna manera haciendo que el Transparent Page Sharing sea bastante más agresivo. Bueno, de esta manera estamos demostrando pues, que efectivamente, como comentábamos en los primeros capítulos, esta tecnología realmente afecta de forma muy liviana, ligera, casi despreciable, al menos con los valores por defecto, al rendimiento de la plataforma de VSphere, aportando pues, el enorme beneficio del ahorro de memoria. Para finalizar, solo comentar que bueno, el hecho de que en el
segundo ejemplo, con valores absolutamente estándar de Transparent Page Sharing, tengamos incluso un mejor rendimiento que si Transparent Page Sharing puede tener la explicación del ahorro de memoria que efectivamente estamos consiguiendo, ¿de acuerdo? Que hace que, por ejemplo, una máquina virtual quepa en la caché de una CPU perfectamente y haga que efectivamente el rendimiento en un momento determinado, con las dimensiones de esa máquina virtual en cuanto a memoria, digamos, haga que sea algo mayor, ¿de acuerdo? Esta podría ser una explicación. Seguimos con otro ejemplo donde ahora vamos a comparar un poco el impacto del Balloon Driver con el swapping del host, ¿de acuerdo? El swapping a nivel de bien kernel. Y para ello en el experimento se toma una máquina virtual de 512 megas con Linux y se la va a poner a compilar un kernel, ¿de acuerdo? Como herramienta de estrés. Entonces, aquí lo que se hace es que a nivel de host se fuerza a un host a entrar en un estado de memoria alto, es decir, la cantidad de memoria disponible ya es muy pequeña, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que el Balloon Driver y el swapping comenzarán a funcionar. Esta es un poco la idea. Partimos de esa base de un host estresado en términos de memoria en el que introducimos esta máquina virtual de 512 megas de VRAM y el experimento continúa forzando dos casos distintos. Uno donde solo se utiliza Balloon Driver y otro experimento que sería la línea morada y otro experimento donde se utiliza solo swapping, ¿de acuerdo? Entonces, vemos que cuando solo se utiliza Balloon Driver, cuando limitamos la cantidad de memoria de la máquina virtual de forma artificial, el valor del límite de memoria, que en principio físicamente sería los 512 megas de memoria VRAM que le estamos dando, lo que hacemos es paso a paso introducir un límite inferior. Ese límite, que ya vimos en temas anteriores, significa que estamos limitando la cantidad de memoria física de host o memoria de máquina que puede llegar a obtener la máquina virtual. Lo estamos limitando a esa cantidad. Por ejemplo, 448, 384, 320. Vamos estableciendo un límite cada vez menor. El resto de memoria, desde, por ejemplo, 448 a 512, desde 384 a 512, etcétera, el resto de memoria por encima del límite solo podrá ser dada a la máquina virtual en forma de Balloon Driver. El Balloon Driver podrá inflarse o swapping o los dos, ¿de acuerdo? Como quiera que nuestro experimento estamos haciendo primero una medida solo con swapping de hipervisor o solo con Balloon Driver, lógicamente llegamos a la conclusión de poder ver el throughput en cada caso de la máquina virtual, cómo de bien está compilando el kernel del Linux, ¿de acuerdo? Conforme vamos bajando el límite y vamos forzando a la utilización de Balloon Driver solo o de swapping. Es evidentemente un tipo de experimento bastante, que puede ser a primera vista un poco extraño, bastante, por supuesto, basado en la plataforma, en la estructura que estamos utilizando, pero a la vez nos permite efectivamente aislar el efecto de ambas tecnologías, ¿de acuerdo? Y bien, entonces, ¿qué es lo que observamos? Pues que efectivamente el Balloon Driver, su efecto es muy pequeño en este caso, incluso con límites de 128 megas de memoria RAM física a la que puede llegar a acceder memoria de máquina, la máquina virtual, incluso con esos límites, como vemos, el rendimiento baja muy poco, realmente poco. Mientras que si utilizamos solo swapping de hipervisor, ya casi desde el principio ya notamos que va bajando de una forma bastante más rápida. Tampoco llega a ser algo absolutamente demoledor, es una bajada pues bastante paulatina y no muy dramática en comparación con otras que vamos a ver más adelante, pero es evidente que el rendimiento de esa máquina virtual disminuye. ¿Y por qué disminuye? Bueno, pues porque, como sabemos, el Balloon Driver, bueno, pues va a intentar pues, liberar páginas entre el límite y el valor total de memoria,
y páginas que en principio el hipervisor, perdón, el sistema operativo no tiene por qué estar utilizando activamente, tiene esa inteligencia, ¿de acuerdo? Entonces no está afectando. No está afectando fundamentalmente porque el working set, recordáis, al fin y al cabo la memoria activa, en este caso de la compilación del kernel de Linux es relativamente pequeño. Por lo que vemos aquí, seguramente al menos de unos, como máximo, de unos 128 megas, porque incluso a 128 megas el efecto de balloon driver no es muy grande. O sea, con 128 megas de memoria física real con la que cuenta el sistema operativo no se nota demasiado. Eso significa que el working set cabe ahí perfectamente. Entonces, no estamos forzando siquiera a hacer swapping interno con el balloon driver a la máquina virtual, ¿de acuerdo? Mientras que con el swapping propio del hipervisor, claro, estamos eligiendo las páginas de forma aleatoria, como ya recordaréis. Y eso significa que potencialmente de vez en cuando vamos a elegir páginas que pertenecen al kernel, pertenecen al working set. Y la posibilidad de elegir páginas de ese estilo va aumentando conforme vamos disminuyendo la cantidad de memoria, vamos estableciendo un límite más bajo. De ahí que se produzca esta reducción, aunque no sea extraordinariamente dramática, pero sí notablemente más, el rendimiento es notablemente menor que utilizando solo balloon driver. Bien, seguimos con más experimentos. De nuevo, seguimos comparando balloon driver contra swapping de hipervisor, ¿vale? Por separado, de nuevo. Ahora, aquí la herramienta que estamos utilizando para generar, digamos, estrés, algún tipo de movimiento de trabajo dentro de la máquina virtual y medir el rendimiento es el Swing Bench de Oracle, ¿de acuerdo? O sea, lo que tenemos es una máquina virtual con Oracle instalado y con esta herramienta estamos produciendo transacciones, no estamos viendo tramo. La máquina virtual, de nuevo, seguimos en un host estresado en términos de memoria de máquina consumida, memoria física de host, está a nivel high, y estamos poniendo una máquina virtual que en principio tiene 4 GB de memoria DRAM, ¿de acuerdo? Esa máquina virtual, igual que en el caso anterior, le vamos a limitar a partir de esos 4 GB hacia abajo. Vamos a empezar a poner un límite paulatinamente más bajo, ¿de acuerdo? Con lo que solo hasta ese límite esa máquina virtual podría conseguir memoria física de host, de máquina real, ¿de acuerdo? Y todo lo demás será balloon driver o será swapping. Y de la misma manera repetimos el experimento asegurándonos de que solo se utiliza balloon driver o asegurándonos de que solo se utiliza swapping. Y las conclusiones las tenemos aquí muy claras. De nuevo, la línea morada es balloon driver y estamos viendo que el balloon driver, la verdad es que mantiene muy bien el tipo hasta límites de unos 2 gigas aproximadamente cuando cae repentinamente y de forma muy notable. ¿Por qué es esto? Bueno, pues porque aquí el working set que utiliza Oracle es mucho mayor que el que veíamos antes para una compilación de Linux y está en torno efectivamente a los 2 gigas. En el momento en el que el balloon driver empieza a reclamar memoria por encima de ese nivel, estamos obligando al sistema operativo ya a swapear internamente páginas vitales para Oracle y para el sistema operativo. Y el rendimiento efectivamente cae en picado, a partir de ese límite de aproximadamente 2 gigas. Hay que efectivamente notemos esa caída. Respecto al throughput para el swapping a nivel de sistema de vía en kernel, pues desde el principio es realmente notable, ya que de nuevo el working set es mayor, las oportunidades de que al trabajar ciegamente el swapping tome páginas vitales para Oracle o para el sistema operativo, pues son mucho mayores prácticamente desde el principio. De ahí que efectivamente enseguida sea muy notable. De nuevo, una prueba más de que el balloon driver no tiene por qué tener un impacto especialmente grave en el rendimiento de la máquina virtual hasta que se llega a ese trance en el que se fuerza la máquina virtual a utilizar su swapping interno. Otro ejemplo más de análisis donde volvemos a repetir algo similar, lo que pasa es que ahora utilizamos como herramienta de estrés
un benchmarking para Java. Tenemos una máquina virtual de 4 GB de VRAM en el que hay una pila de Java de 2,5, un heap de Java de 2,5 GB. ¿De acuerdo? De nuevo, el host donde reside esto se encuentra ya saturado en términos de utilización de memoria física de máquina de host. Y igualmente lo que se hace es, a partir de estos 4 GB que será la máquina virtual, vamos a ir limitando hacia abajo para forzar volume driver por un lado solo o swapping por un lado solo y comparamos el resultado. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, pues en este caso sí que tenemos una situación bastante curiosa. Fijaros, en la línea morada igualmente es el volume driver que muy pronto cae en picado. ¿De acuerdo? Aproximadamente a los 2,8 GB de límite, cuando llegamos a esa limitación, rápidamente el volume driver influye muy negativamente en el rendimiento de este benchmarking. ¿De acuerdo? ¿Por qué es esto? Bueno, de nuevo, porque estamos chocando ya muy pronto con el working set, de acuerdo con la memoria activa de esta aplicación, que básicamente pues es la pila de Java, esos 2,5 GB que os he comentado antes, más unos 300 GB que necesita el sistema operativo, pues dan esos aproximadamente 2,8 GB de working set, de memoria activa que necesita en el plano físico real la máquina virtual. Así que enseguida, a partir de ese momento, estamos obligando a hacer swapping interno con el consiguiente efecto, ¿de acuerdo? En el swap a nivel de hipervisor, bueno, pues ya de nuevo tenemos algo también habitual, como ya hemos visto muy desde el principio, debido a la aleatoriedad, digamos, de esa selección de páginas a ser swapeadas, pues desde muy principio ya estamos impactando el rendimiento. Curiosamente, muy notablemente en este caso, parece que el rendimiento incluso del swapping es superior al del volumen. En este experimento en concreto es así, porque fundamentalmente ocurre una cosa con Java en este caso. El recolector de basura de Java que escanea con relativa frecuencia las páginas de la pila, de esta pila de 2,5, disminuye la efectividad del algoritmo de selección de páginas del propio sistema operativo. El algoritmo de selección de páginas inteligente. Entonces está tocando básicamente las páginas con mucha frecuencia, con lo que el sistema operativo cuando internamente le tende a decidir qué página volcar al swap interno, pues no es tan efectivo. Y de esta manera, sorprendentemente, el swapping del hipervisor, que en sí mismo podría ser más perjudicial por ser ciego, tiene una ventaja y es que ahora es ciego, pero es muy rápido actuando, ¿de acuerdo? Entonces, al final, bueno, pues obtenemos este efecto curioso de que, bueno, conseguimos incluso un rendimiento algo mayor. Aunque sí tenemos que tener claro que se trata más bien de un comportamiento patológico muy concreto de este tipo de escenarios y nada habitual, digamos, en el resto. Este es el último ejemplo que vemos comparando el rendimiento del ballooning y del swapping a nivel de host. Es un ejemplo un poco expresado de forma distinta, pero muy similar a los anteriores. En este caso lo que tenemos es una aplicación de Exchange en una máquina virtual de 12 GB. Y igualmente, a nivel de host se establece una competición de memoria, o sea, a nivel de memoria física de host existente, memoria de máquina es muy limitado, con lo que se fuerza ballooning y swapping por separado, ¿de acuerdo? La forma de hacer la prueba es a través simplemente de la medición de las latencias que una RPC, una Remote Procedure Call, nos da en el acceso al Exchange. Y bien, pues de la misma manera, a partir de los 12 GB que tiene la máquina virtual, vamos estableciendo un límite cada vez menor. Y vemos pues, que de forma más o menos segura y poco a poco va subiendo, como estáis viendo, la latencia en el caso de ballooning
forzar poco a poco pues algún tipo de swapping interno, ¿de acuerdo? En esa máquina virtual donde se ejecuta el servidor Exchange. Mientras que en el caso del swapping del hipervisor, cuando lo que se fuerza es exclusivamente utilización del swapping del hipervisor, realmente la cuestión se sale de todos los rangos admisibles a partir de simplemente un límite inferior a 11 gigas, ¿no? En cuanto limitamos 1 giga, el efecto de swapping con su elección aleatoria de páginas sin tener en cuenta realmente nada a nivel de hipervisor, esa elección hace que la latencia suba de forma realmente sorprendente incluso y lleguemos incluso a detectar timeouts a partir de los 9 gigas como límite. Es un ejemplo, por lo tanto, bastante más dramático, ¿no? de la gran diferencia que puede llegar a haber cuando el swapping del hipervisor entra en juego en comparación con el ballooning. Cambiamos un poco la filosofía del experimento para comprobar ahora el efecto de la compresión de memoria. Recordáis que la compresión de memoria la utiliza VMware como una especie de paliativo cuando es necesario utilizar swapping, ¿no? Estamos viendo que efectivamente el swapping tiene efectos realmente, en algunos casos, muy, muy notables. Y bien, en este experimento se ha tomado un host, en principio con una cantidad de memoria de 36 gigas, y se han desplegado varias máquinas virtuales, en concreto una aplicación de SharePoint con 3 servidores web de 4 gigas, un application server de 4 gigas y un servidor SQL Server, una base de datos de 16 gigas. Un total de 32 gigas de utilización, por lo tanto, de esos iniciales 36 que tiene el host. El SQL Server tiene la memoria totalmente reservada en este experimento. Entonces, se parte de un buffer para compresión de un 10%, que es el valor por defecto. Y en este caso lo que se ha hecho es, para ver el efecto, es disminuir la memoria del host, poco a poco, ir disminuyéndolo a pasos, viendo el efecto de tener compresión de memoria cuando se llega a utilizar el swapping y sin compresión de memoria. Con compresión de memoria es la línea morada y sin compresión de memoria, sin ese beneficio, la línea naranja. Entonces, bueno, estamos viendo que aquí realmente no tenemos todas las tecnologías de reclamación de memoria en marcha, así como en los experimentos anteriores, o solo teníamos balloon driver, o solo teníamos el swapping a nivel hipervisor. Aquí tenemos todo en marcha y vamos disminuyendo la memoria básicamente física que tiene el host y vemos que, bueno, hasta los prácticamente 28 gigas aproximadamente, bueno, pues el rendimiento es relativamente decente, hay una disminución de un 6%, bueno, pues debido a el beneficio del transparent page sharing, que está ahorrando memoria, y de un ballooning que no está afectando en absoluto al rendimiento. A partir de ahí ya la cosa cambia. Si no tenemos el beneficio de la compresión, el swapping entra realmente en juego y, como veis, cae en picado, ¿no? De unos 28 a 26, realmente el rendimiento baja de un 6 que teníamos a un 95, yo diría, en picado, ¿no? En aproximadamente 1 giga y poco, ¿no? Pero si tenemos compresión de memoria, vemos que con esta aplicación de SharePoint todavía mantenemos el tipo a pesar de utilizar el swapping durante más tiempo. Prácticamente hasta los 25 gigas de memoria de host. Recordad que estábamos básicamente teniendo máquinas virtuales con un total de 32. Estamos ahí teniendo todavía una merma de un 7%, o sea, de nuevo bastante decente, y a partir de ahí ya sí que vuelve a caer dramáticamente. Este es el efecto de la compresión. O sea, el buffer tiene unos límites y está ahí para intentar, digamos, mejorar, sobre todo en situaciones puntuales,
el efecto pernicioso del swapping, pero tiene sus límites en sí mismo y como vemos una vez que se llena el buffer, pues su efecto ya es muy relativo, ¿de acuerdo? Porque lógicamente ese buffer hay que leerlo, descomprimirlo, volcarlo de nuevo al swapping, en fin, ya deja de ser efectivo. Vemos ahora un experimento similar viendo la diferencia entre compresión o no compresión al llegar a utilizar el swapping del hipervisor, en este caso con el benchmarking de Oracle, el Swing Bench. Tenemos 16 máquinas virtuales en este experimento con 5 gigas cada una, unos 80 gigas, por lo tanto, de VRAM en juego. Y tenemos un servidor con 96 gigas al que de nuevo se le va quitando memoria paulatinamente. Todas las tecnologías de reclamación de memoria, Transparent Page Sharing, Ballooning, etcétera, están en juego. Y vemos, igual que antes, que bueno, que hasta cierto límite, hasta unos 70 sobre los 96, bueno, pues el Ballooning y por supuesto el Transparent Page Sharing están haciendo su trabajo. Con una merma aproximadamente de un 5% en el rendimiento, pero a partir de ahí ya el swapping ha de entrar de otro medio y lo tenemos sin compresión, que es la línea naranja, con esta caída, y con compresión, que es la línea morada. Bueno, estamos viendo en este caso que la diferencia no es tan apreciable como en el caso anterior. Entonces está viendo que en 60, bueno, pues la disminución sin compresión es un 66, a un 66% del rendimiento inicial, mientras que con compresión a un 80, ¿no? Hay una diferencia ahí de un 14%, y ya más avanzado, ¿no? En 50 gigas de memoria física de máquina del host, bueno, pues la diferencia pues está en torno a los 28% aproximadamente de diferencia entre uno y otro. No es tanto como en el ejemplo anterior, el beneficio de la compresión de memoria. Y esto es fundamentalmente porque en este caso se encuentran bastantes menos páginas comprimibles a la mitad o menos, recordáis, ¿no? Si una página no se puede comprimir a menos del 50%, directamente va al swapping. Entonces es simplemente la razón. Bueno, y vamos ya finalizando estos ejemplos con otro tipo de experimento donde intentamos ver el beneficio ahora del host caché. Recordáis de ese área mancomunada, por así decirlo, implementada con discos duros de estado sólido, parte de un data store implementado con discos duros de estado sólido, donde bueno, podemos utilizar como alternativa a volcar bloques en el fichero swap del hipervisor personal para cada máquina virtual. Utilizar este área específica. Aquí también se repite un poco el tipo de experimento en el sentido de que vamos disminuyendo la memoria que le damos a un host, la vamos disminuyendo y en principio el ballooning, el compresión, todo esto está en marcha y vemos que, bueno, a partir de un 72, llegando a 50 gigas de memoria, no lo he dicho todavía, pero hay un total de 12 máquinas virtuales con 5 gigas, un total de 60 gigas de VRAM en juego, de memoria física de GES. Cuando llegamos a 50 gigas a nivel de host físicos reales, ya comenzamos a ver que ha bajado, disminuido como un 5% en este tramo, debido a los beneficios, de nuevo, del Transparent Page Sharing, Ballooning. A partir de ahí ya el swapping entra a funcionar, pero vemos que cómo se dulcifica de alguna manera la caída. La línea naranja sería sin el host caché, la línea morada con el host caché. Vemos cómo se dulcifica la caída bastante, y en 30 gigas solo de memoria física pues hay una caída de un 20%, siempre y cuando tengamos el beneficio del host caché, de los discos duros de estado sólido, mientras que en el caso del
swapping sin más tenemos un 33 y ya por supuesto en un 20 gigas, con 20 gigas solo, pues es bastante más notable, ¿no? Este es un poco para el efecto, para que nos hagamos una idea, pues utilizando el benchmarking de nuevo de Oracle. Dejamos atrás estos experimentos comparativos de las distintas tecnologías de recuperación de memoria, reclamación, y vamos a finalizar ya este curso hablando de algunos aspectos también no menos importantes. Por ejemplo, de la tecnología NUMA, Non-Uniform Memory Access. Esta tecnología es una arquitectura física presente en muchos hosts que podemos adquirir actualmente, en muchos servidores, y cuya idea es básicamente establecer un camino más directo para que lo que sería una CPU, una vía en el interior de la cual, un socket en el interior de la cual puede haber numerosos cores, pueda acceder de forma más directa a determinadas partes o determinados segmentos de la memoria física del host, ¿vale? La memoria de la máquina. La idea es que se generen lo que se denominan nodos NUMA, dentro de los cuales habrá una serie de cores. Que estos cores accedan de forma más rápida y más eficiente a través de un bus especial dedicado a parte de la memoria como digo, de máquina física del host. No confundir esto con las cachés, de acuerdo a nivel interno de esos mismos sockets, de esas mismas CPUs. Se trata, como digo, de acceder de forma más eficiente y más rápida a determinados segmentos a través de buses dedicados de memoria. Entonces, pues típicamente un host que tenga X nodos NUMA, por ejemplo 4, y si el host, por ejemplo, pues tiene, digamos, 256 gigas de memoria, pues podríamos tener que cada nodo NUMA compuesto de X cores, por ejemplo 4, pudiese acceder de forma más eficiente a su parte de memoria física, como decimos, 64 gigas en este caso, ¿no? Esto no significa que no pueda acceder al resto de la memoria física o de máquina de ese host. No, sí que puede acceder, lo que pasa es que no es de forma tan acelerada, sería una forma más tradicional. Entonces, el beneficio de NUMA, evidentemente, pues es eso, acceder a la memoria incluso de una forma más rápida, a través de esta conexión más directa. Tener cuidado de todas formas con el concepto de nodo NUMA, porque no tiene por qué equipararse al socket o vía. Es decir, podríamos tener una CPU, un socket con 12 cores y encontrarnos ahí que eso no es un dominio nodo NUMA compuesto de 12 cores, sino que a lo mejor encontramos dos nodos ahí dentro de 6 cores cada uno, con lo cual habría dos nodos, como digo, en un único socket. Entonces, tened cuidado con eso. Cada uno de los nodos accederá a parte de la memoria de nuevo de forma más eficiente. Es esa memoria a la que se accede de forma más eficiente desde dentro de un nodo, con todos los cores que lo componen, se la denomina técnicamente memoria local, de acceso más rápido. Entonces, respecto a esto, lo ideal es que, dado que esas latencias son menores, lo ideal es que las máquinas virtuales se ejecuten siempre dentro de un nodo NUMA en concreto, ¿de acuerdo? Utilicen esos cores y utilicen la memoria local para que se ejecuten de forma más ligera. Esta es un poco la idea y sería un primer consejo, ¿no? Intentar que nuestras máquinas virtuales, dentro de lo posible, tengan unos máximos en cuanto al número de CPUs que le damos y de memoria para que quepan efectivamente en ese dominio NUMA. De todas formas, a veces no es posible, ¿no? Al respecto de esto, VMware ahora soporta la posibilidad de alguna manera hacer que el sistema operativo virtualizado sea también sensible a los dominios NUMA subyacentes a nivel físico, con lo que se denomina vNUMA, ¿no? O Virtual NUMA. Cuando una máquina virtual se arranca y tiene más de 8 CPUs por defecto, de CPUs virtuales, cuando sucede esto, automáticamente el hipervisor asume que esa máquina virtual podría soportar NUMA a nivel de sistema operativo virtualizado, es decir, que ese sistema operativo
podría entender qué es NUMA y podría realmente interactuar con los dominios NUMA subyacentes, con lo que se habilita automáticamente el binuma. Si la máquina es inferior en cuanto a CPU, se puede habilitar manualmente, de todas formas, como una acción administrativa. La idea de habilitar el binuma es, como digo, pasarle el testigo un poco al sistema operativo que haya dentro de la máquina virtual para revelarle realmente la arquitectura NUMA subyacente. Entonces, el sistema operativo, por ejemplo, si ve que se está ejecutando en varios dominios NUMA con sus correspondientes memorias locales, intentará aplicar su conocimiento para, por ejemplo, localizar ya las aplicaciones que se ejecutan en esa máquina virtual en dominios correspondientes para que una aplicación, como digo, quepa perfectamente en el dominio NUMA. No tanto la máquina virtual, como estábamos intentando antes. Esto es lo que se consigue con binuma, ¿no? Como digo, pasar esa sensibilidad, digamos, a el sistema operativo que ya localiza sus aplicaciones directamente. Más temas interesantes relativos a la memoria. Las páginas grandes. Las páginas grandes son aquellas que, al contrario de lo que hemos visto hasta ahora, páginas manejables de 4 kilobytes pasan a ser de 2 megas, un valor muchísimo mayor. Entonces, antes estábamos hablando del transparent page sharing, de cómo ahorraba memoria, etcétera, y estamos hablando efectivamente siempre de ejemplos de páginas de 4 kilobytes. La utilización de páginas de 2 megas de ese tamaño tiene ventajas evidentes, sobre todo en conjunción con tecnologías de Intel como EPT o de AMD, el RWI, que básicamente proporcionan aceleración y ayuda hardware en la utilización de la memoria, en la virtualización de la memoria, desde el punto de vista de la CPU. EPT significa Extended Page Tables de Intel y RWI significa Rapid Virtualization Indexing. Cuando utilizamos, como digo, páginas grandes, la gestión de la memoria es mucho más ágil, hay muchos menos punteros en juego y en determinados entornos realmente se pueden obtener mejores rendimientos. Pero, por otro lado, también tenemos que saber que al habilitar páginas grandes, básicamente el beneficio del transparent page sharing, del ahorro de memoria, desaparece. ¿Por qué? Porque es muy complicado encontrar un match en dos páginas iguales de 2 megas, son demasiado grandes. Esa posibilidad es muy reducida, entonces directamente el hipervisor no se molesta en hacer comparaciones. Aunque sí es cierto que si hubiese que hacer swapping a nivel de hipervisor de esa máquina virtual, sí que se particiona entonces esas páginas grandes de 2 megas en trozos de 4 kilobytes, que son los que se acaban tropeando. Si estáis interesados en estas tecnologías de Intel, EPT y RWI, ahí os sugiero un par de links con white papers donde podéis encontrar una descripción por parte de VMware detallada. Bueno, pues vamos a ya finalizar este curso, que espero haya sido interesante, con un pequeño resumen de algunos consejos prácticos. Primero, a nivel de memoria en el entorno de lo que es la máquina virtual, elementos configurables en la máquina virtual, y después a nivel de host. Entonces, desde el punto de vista de la máquina virtual, imprescindible instalar las VMware Tools. Por supuesto, como siempre, por millones de razones. Entre ellas, que se instala el Balloon Driver, y el Balloon Driver hemos visto que es vital para un correcto rebalanceo, ¿no?, en el uso de la memoria, para una reasignación adecuada. Es muy, muy importante. También es importante que a la máquina virtual le demos un área de swap interno, de un paje filesys adecuado en función de la memoria que tenga, para que si tiene que swapear internamente lo haga. Siempre serán malas noticias, pero que tenga un área adecuada. Y una recomendación que también se suele hacer al respecto es incluso de cara a ese swap interno de la máquina virtual, de nuevo paje filesys si fuese un sistema Windows, colocarlo en un disco virtual diferenciado. Y esos discos duros virtuales, ponerlos también en un datastore distinto. Esto ya lo hemos comentado, recordáis, para el swap externo, el que controla el hipervisor. Pero es también igualmente
interesante para aislar el efecto de la utilización del swapping interno, si fuese necesario, y también para medir con las propias herramientas del USR Client o del SX Top, medir el grado de entrada-salida que está realizándose sobre esas áreas de swap internas, con herramientas propias de VMware podemos hacer. Es un consejo interesante. En otro orden de cosas también, que no tiene nada que ver con esto, cuando replicamos las máquinas virtuales, por ejemplo, en un data center externo, pues tampoco hay que replicar, desde luego, en las mismas condiciones un área de swap que, por supuesto, el disco o los discos duros con los datos de producción del sistema de una máquina virtual. También importante a la máquina virtual, sin perjuicio de dimensionar adecuadamente su swap interno, conviene, por supuesto, darle la VRAM adecuada, la justa y la necesaria. Un parámetro que nos podría indicar una cantidad de VRAM adecuada, de memoria física a nivel de que sería el ver la memoria activa que consume una máquina virtual, recordáis su working set, y tomar como valor de VRAM el pico que podamos encontrar, el valor máximo que se haya detectado de working set o de memoria activa, podría ser un buen valor ajustado para la memoria VRAM, tanto que puede convenir para aumentar o disminuirla, para recortarla, ¿de acuerdo? Reservas al respecto de la memoria, un tema siempre controvertido. Ya comentamos que no conviene reservar demasiado porque mermamos la capacidad de recuperación de memoria del hipervisor. Lo que esté reservado y haya sido utilizado por una máquina virtual no se puede reclamar por balloon driver ni por swapping, con lo cual maniatamos básicamente al hipervisor. Pero bueno, si es imprescindible hacer reservas, un valor también adecuado para inspirarnos en cuánto podríamos reservar es el valor medio de la memoria activa del working set de una máquina virtual, ¿de acuerdo? Respecto a NUMA, bueno, pues intentar acoplar de alguna manera las dimensiones de las máquinas virtuales a la dimensión del nodo NUMA en cuanto al número de CPUs virtuales que se ajuste al número de cores de un nodo NUMA, y en cuanto a la cantidad de memoria lo mismo, ¿no? Que se ajuste un poco a la memoria local de un nodo NUMA para que podamos ejecutarla con mayor agilidad. Y si son máquinas mayores, pues simplemente confiar o habilitar el VNUMA. El VNUMA también depende, por supuesto, de que el sistema operativo virtualizado, un sistema operativo ya relativamente moderno, 2008, por ejemplo, en adelante, etcétera, comprenda, ¿no?, qué hacer con una arquitectura NUMA subyacente para, como hemos dicho, distribuir las aplicaciones según el criterio. Y respecto a la memoria del host, ¿qué decir? Bien, primero, el overcommitment de memoria. Recordad que hablábamos de él en el primer capítulo de este curso. Intentar que el overcommitment de memoria, teniendo en cuenta memoria activa, es decir, si sumamos toda la memoria activa o working set de todas las máquinas virtuales actualmente, nunca debería superar la cantidad de recursos que tiene el host físico. La memoria activa debe intentar garantizarse de alguna manera. Entonces, por eso decimos que sea inferior a 1, ¿de acuerdo? No superar ese valor, la cantidad de memoria física total. En cambio, si hablamos de overcommitment sobre la memoria asignada, la VRAM, la que le damos a las máquinas virtuales, podemos tranquilamente ir a valores superiores a 1, como ya hemos visto en ejemplos muy gráficos anteriormente. Podemos suponer que sumada toda la memoria de todas las máquinas virtuales en ejecución, podemos superar la memoria física o de máquina existente en el host, con un overcommitment superior a 1. Siempre con una monitorización adecuada, teniendo cuidado para que no incurramos realmente en problemas de rendimiento cuando ya sea necesario pues echar mano de tecnologías de reclamación de memoria que afecten al rendimiento, como por ejemplo el swapping, de acuerdo, el swapping del hipervisor. Respecto a los ficheritos de del swap externo controlado por el hipervisor para cada máquina virtual, ya vimos en su momento que conviene segregarlos en un datastore diferenciado, cosa que acabamos de comentar también para el swap interno de las máquinas virtuales, implementado en ficheros con discos duros distintos. Aquí lo que sería es configurar cada host, como ya vimos en su momento, para que utilice datastores, por ejemplo, incluso locales, lo cual tiene la ventaja de un acceso
con latencias menores típicamente. Si es posible también, por supuesto, utilizar de forma inteligente discos duros de estado sólido que podamos tener. Ya van viniendo servidores poco a poco cada vez más con discos duros locales de estas condiciones, con lo que es una manera muy inteligente de aprovecharlo para implementar una host caché. Y bueno, básicamente estos son los consejos con los que queríamos cerrar este capítulo y por lo tanto esta formación, ¿no? Este pequeño curso, y espero que haya sido, como digo, interesante para vosotros. Finalizo simplemente recordando que si necesitáis formación oficial, formación reglada, donde tendremos mucho más tiempo de discutir muchos temas como estos y otros más, si necesitáis certificaciones de VMware, no debéis contactar con nosotros al email formacion@fino.es o este teléfono. Aquí hay algunos cursos interesantes que podrían en algún momento interesar, ¿no? Asistir, instalación, configuración y manejo de VMware, novedades, la versión 5.1, el Fast Track, que uso realmente tremendo en cuanto a la cantidad de información que se facilita sobre VMware, o el Optimize and Scale. Quisiera simplemente hacer un apunte sobre este curso, ya que se trata de un curso efectivamente de optimización y escalabilidad que está muy en la onda de lo que acabamos de ver. Es un curso de 5 días donde vemos aspectos que ya se están revisando en este curso que estamos finalizando y vamos más allá, no solo en términos de memoria, sino otros parámetros también importantísimos como entrada, salida disco, entrada, salida red, por supuesto CPU, así como elementos de escalabilidad, línea de comandos, un curso avanzado muy interesante que también prepara para la certificación, digamos, VCP, ¿no? de VMware Certified Professional. Troubleshooting, otro curso interesante, resolución de problemas, que igualmente prepara para el VCP, digamos que asistiendo al mismo podéis concurrir a él, o entre otros muchos cursos, por ejemplo, cursos de una herramienta que se denomina Operation Manager para el análisis de rendimiento de nuestra infraestructura VSphere y la predicción de problemas, sintonización, tuning, optimización de la plataforma, etc. Recordar la URL formacionvmware.com para formación oficial de VMware y nuestro portal, por supuesto, fina.es para cualquier detalle que necesitéis. Bueno, pues como digo, ya simplemente me despido con algunas referencias que os pueden resultar de interés, de las cuales hemos sacado mucha información para compilar este curso. Y bueno, pues os espero aquí en nuestras aulas, en cursos online, en cualquier momento y por supuesto para cualquier duda me tenéis a vuestra disposición. Muchas gracias.